En esta ocasión nos acercamos al anteúltimo capítulo de la historia de Kaneko, titulado La vida junto a un hombre innovador. En este episodio conoceremos las experiencias de su protagonista como compañera de Daisaku Ikeda, tras su asunción como presidente de la Soka Gakkai y el desafío compartido de sus viajes juntos por la paz, donde floreció su amistad con líderes de todas partes del mundo. El 3 de mayo de 1960, fecha en que Daisaku Ikeda asumió la presidencia de la Soka Gakkai, fue para su esposa una jornada inolvidable. En palabras de Kaneko, ese día representó el momento en que lo público adquirió mayor proporción que lo privado en el ámbito de nuestra vida. Para decirlo de otro modo, nuestra vida adquirió mayor visibilidad en la escena pública. Las ocupaciones de Daisaku Ikeda se tornaron incesantes, y a cada momento debía atender una serie interminable de informes y comunicaciones que llegaban de todo el mundo. Pero su salud aún no daba señales de mejoría. La vida de la señora Ikeda también cambió drásticamente cuando en el invierno de 1969 su esposo enfermó durante una de sus giras. Por estricta indicación del médico, la señora Ikeda tuvo que acompañarlo en sus numerosos viajes al interior y al exterior del país. El primer viaje al extranjero al cual se sumó Kaneko fue una visita al sudoeste asiático, que se empalmó con un viaje a Medio Oriente y a Europa, en el otoño de 1964. Con anterioridad, durante un viaje a los Estados Unidos, el presidente Ikeda había sufrido una descompensación que puso de manifiesto su frágil estado de salud. En función de esta advertencia, el plantel ejecutivo de la Soka Gakkai había solicitado que su esposa lo acompañara en futuros viajes. En medio de una vida tan complicada, Kaneko supo hallar el modo de atender sus propias responsabilidades de manera correcta. Su capacidad innata para desplegar alegría y optimismo, incluso ante grandes dificultades, fue un factor de gran cohesión para su familia. A decir verdad, pasara lo que pasara, ella se mantenía siempre inamovible. Así todo, Kaneko admite: estas giras eran tan extenuantes que acompañar a Daisaku significaba incluso para mí una tarea agotadora. En determinado momento, en el otoño de 1975, este ritmo febril hizo mella también en mi salud. Las actividades de su esposo eran tan intensas que cuando él regresaba por la noche, ella le dejaba la habitación para que él pudiera descansar más cómodo. Este episodio permite apreciar la vida extenuante que tenían los Ikeda, pero a la vez también revela la actitud excepcionalmente positiva de Kaneko. Como luego se verá, para Kaneko su propia enfermedad fue una oportunidad para entender por primera vez en carne propia las dificultades de salud que su esposo había venido sobrellevando. En 1974, el presidente Ikeda viajó por primera vez a la China y, como se dijo, Kaneko integró la comitiva. En vísperas de la visita, su esposo se mostró ligeramente inquieto por la manera tan franca y directa con que Kaneko se expresaba en sus diálogos con los demás. Sin embargo, esta sinceridad resultó ser valiosa para profundizar las relaciones de confianza con sus anfitriones chinos. Esta actitud de decir las cosas tal como son, tan características de la señora Ikeda, dio lugar a una respuesta muy positiva que alivió cualquier posible aprensión de su esposo. El matrimonio Ikeda, con esta tradición de viajar juntos como marido y mujer y de encontrarse a dialogar con destacadas personalidades del mundo, como el historiador británico Arnold Toynbee y su esposa, o el primer ministro Zhou Enlai de la China y su mujer Deng Jingzhao, inauguró una nueva clase de diplomacia, asentada en la sincera amistad y en la relación de confianza personal directa con los líderes y sus familias. En el libro Diario Juvenil, escrito por el presidente Ikeda, encontramos el siguiente pasaje: por fin el Señor Toda es nuestro presidente. Este era el anhelado y ferviente deseo de todos sus discípulos. Recordaré esta jornada por el resto de mi vida. En ese momento el joven Ikeda tenía apenas 23 años. En la anotación correspondiente al 6 de enero de 1951 había escrito: me quedé toda la tarde en su casa ayudándolo al señor Toda con diversos asuntos. También me brindó orientación y algunas instrucciones. Admiro profundamente su extraordinario coraje. El señor Toda es como Masashige, mientras que yo soy como Masatsura. Su esposa lloró. En toda mi vida nunca olvidaré la emoción, la solemnidad, las lágrimas, el sentido de la misión, la conciencia de los lazos kármicos y el valor de la vida que he sentido el día de hoy. Yo seré su sucesor. No estuve al tanto de ninguna conversación privada sobre la recomendación o el nombramiento de mi esposo como presidente de la organización, ni siquiera después de nuestro casamiento. De hecho, mi esposo no me comentó nada al respecto. Cuando empezamos a vernos y a entablar relación,
entendí desde mi propio lugar el particular sentido de misión que Daisaku tenía como discípulo directo de Yosei Toda. Testimonio de Fumi Jiraki sobre la ceremonia de asunción del presidente Ikeda. Tras la reunión general, en la cual el señor Ikeda asumió su responsabilidad como tercer presidente de la Soka Gakkai, mi esposo y yo fuimos a la casa de los Ikeda en Kobayashi-cho para presentarles nuestros respetos. Recuerdo que las baldosas del acceso a la casa estaban recién lavadas y aún húmedas, y que brillaban al sol. Al entrar, mi esposo se anunció. «Buenas tardes, soy Kichiro. Pasen», dijo el señor Ikeda, dándonos la bienvenida con voz cálida, y al escucharlo pasamos al interior de la casa. De inmediato notamos que la atmósfera era muy diferente de lo que solía reinar en el hogar. Kaneko estaba muy seria y sombría. El señor Ikeda explicó: «Hoy no habrá sekihan, plato tradicional festivo japonés. Ella dice que hoy la familia no está de festejo, sino de funeral». El 3 de mayo de 1960 fue la jornada más imborrable de mi vida. Ese día, mi esposo fue nombrado presidente de la Soka Gakkai, y eso significó el fin de todo lo que nuestra familia conocía como vida normal. Sabía que a partir del día siguiente, Daisaku pasaría a ser una figura pública consagrada a trabajar en bien de la gente. Esa era la misión y el sentido de la existencia de mi esposo. Ningún otro podía hacer el trabajo que él tenía por delante, y yo lo sabía muy bien. Por eso sentí que debía hacer todo lo posible para despejar su realidad y permitirle dedicarse de lleno a su trabajo. Decidí ser fuerte y resistir cualquier tempestad que la vida nos pusiera por delante. Pero el rigor de su nueva responsabilidad no me permitía festejar el nombramiento de mi esposo como una ocasión festiva. Ya que el tiempo y la energía de Daisaku estarían puestos fuera de nuestra familia, diría que viví esa jornada como una especie de funeral. Fue el comienzo de una nueva vida en la cual lo público cobró preponderancia sobre la esfera privada de nuestro hogar. Estos son los recuerdos de una casera de los Ikeda. Según el calendario chino, el año 1969 sería de mal agüero para Daisaku Ikeda. Ese fue el año que el exceso de trabajo cobró un elevado costo en su salud, causándole fiebres constantes. Fue un periodo muy difícil para los dos y, sin embargo, la señora Ikeda nunca perdía la calma y siempre trataba a los niños con la misma consideración de siempre. Yo admiraba la eficiencia y la compostura con que la veía resolver todas las situaciones. Desde entonces, la señora Ikeda ha sido siempre mi referencia y ejemplo. En el verano de 1969, mi esposo volcó toda su energía al curso de capacitación de verano y a las disertaciones de estudio paralelas que se llevaron a cabo durante varios días seguidos para 100.000 personas. De tanto viajar por todo Kansai y Chubu para alentar a las personas, quedó tan extenuado ese invierno que un cuadro gripal derivó en una grave neumonía. Cuando llegó a Osaka, ya tenía 40 grados de fiebre. Al enterarme, viajé de inmediato desde Tokio para poder atenderlo y colaborar con él. El médico le indicó reposo absoluto, pero mi esposo se decía: «Decenas de miles de amigos están esperándome». Armándose de las pocas fuerzas que le quedaban, decidió continuar su gira por las prefecturas de Wakayama, Nara y Mie. Yo también tuve que valerme de todas mis fuerzas para seguir su ritmo y cuidarlo bien. El doctor sugirió enfáticamente que en lo sucesivo, cuando mi esposo tuviese que hacer esas giras extenuantes por el interior del país, yo procurara acompañarlo. A su vez, las actividades en el extranjero eran cada vez más frecuentes e intensas, y por lo general incluían encuentros con dignatarios y personalidades de relieve. A muchos de estos compromisos era conveniente que asistiéramos como matrimonio. La misión de mi esposo en la vida era abrir rutas y explorar nuevas fronteras, aquí o en cualquier otro lugar donde le tocara actuar. Él siempre terminaba generando nuevas metas, creando escenarios innovadores. Cuando las comitivas están integradas exclusivamente por hombres, el clima tiende a ser un poco rígido, pero cuando al grupo se suma una mujer, el tono se vuelve más cordial y amistoso. Naturalmente, en la conversación se habla de las familias, se cuentan aspectos más personales que crean lazos de calidez. A menudo, este interés humano por la vida de los demás rompe el hielo y acerca a las personas. Otra responsable de la división femenina de la Soka Gakkai recuerda el optimismo valeroso de la señora Ikeda a través del siguiente episodio.
En una época, por la calle circulaban camionetas con altavoces que iban pasando anuncios y leyendo noticias. Esos vehículos solían leer toda clase de calumnias y de mentiras sobre la Soka Gakkai o el señor Ikeda. Cuando pasaban con el volumen al máximo frente a la sede central de Shinanomachi, la señora Ikeda se acercaba a nosotras y nos invitaba a hacer daimoku en la sala que usábamos las mujeres. Vamos a entonar Nammyo Renge-kyo. Hoy hagamos juntas 1000 daimoku, decía, y comenzaba la cuenta. Será interesante ver qué giro tomarán los acontecimientos en los próximos tiempos. En esa época, nadie podía vislumbrar dónde conducirían los hechos o cuánto tiempo duraría esa nube aciaga que se cernía sobre nuestra organización. A pesar de ello, la señora Ikeda siempre nos alentaba a disfrutar de cada situación y mostraba una serena y firme confianza en el futuro. Mi esposo era, en última instancia, el responsable máximo de la Soka Gakkai y en tal carácter debía afrontar toda clase de deberes y tareas. El budismo de Nichiren explica que los practicantes del Sutra del Loto serán objeto de calumnias y difamaciones, de odio y de celos. Ya que ambos conocíamos esta enseñanza, estábamos preparados para recibir cualquier tipo de respuesta hostil. Pero así y todo, algunas revistas publicaban falsedades inconcebibles, y a mí me producía mucho enojo que determinados medios, sin ningún fundamento en los hechos y sin el menor escrúpulo, publicaran los disparates más absurdos aún sabiendo que eran mentiras. Si la sociedad permite que se publiquen falsos rumores sobre la vida privada de las personas y se violen los derechos individuales de la gente, creyendo que eso es periodismo, se termina manchando y desvirtuando el verdadero valor de la profesión. Por supuesto que la libertad de expresión es importante, pero esa prerrogativa tiene razón de ser si está orientada al bienestar del pueblo. Mi esposo en esa época llegaba a casa extenuado. Aunque las tensiones y el estrés eran muy grandes, le costaba bastante conciliar el sueño. Se acostaba, pero su cabeza seguía dando vueltas en torno a las más diversas preocupaciones. Nuestro dormitorio estaba en la planta alta. Yo madrugaba mucho y al levantarme terminaba despertándolo. Otras veces, Daisaku se desvelaba en mitad de la noche y para ayudarlo me sentaba a su lado a tomar apuntes de las cosas que él me dictaba. Todas las mañanas, ni bien despertaba, Daisaku se ponía a trabajar de inmediato. El día de Año Nuevo de 1965 empezó a publicarse la novela La Revolución Humana en entregas sucesivas. En ese momento, el periódico de la Soka Gakkai se publicaba 3 veces por semana. Pero 6 meses después, en julio, el diario Seikyo ya era una publicación diaria que circulaba de lunes a lunes. Como mi esposo a partir de entonces tuvo que escribir materiales a diario, en la sala contigua al dormitorio pusimos un escritorio, papel e instrumentos caligráficos, para que Daisaku pudiera sentarse a escribir a primera hora de la mañana. Yo estaba a disposición de él, a cualquier hora del día, para tomarle dictado. Aún así, cuando su salud se debilitaba, yo retiraba de la habitación las resmas de papel y los pinceles, porque Daisaku se preocupaba de solo ver los elementos de escritura, sabiendo que lo abrumaban las responsabilidades pendientes. ¿Cuántas horas por día dormía usted? 4 o 5 horas diarias. En años recientes pude empezar a descansar un poco más, pero durante muchos años nuestra vida fue tan ajetreada que no podíamos darnos el lujo de dormir demasiado. Cuando íbamos a otro país, ni bien llegábamos al hotel, yo me ponía a desempacar y a ordenar todas las cosas. Lo primero era asegurarme de que mi esposo descansara un poco. Mientras tanto, me ponía a preparar arroz. Como en los hoteles no había hornallas a disposición de los huéspedes, yo viajaba con una olla eléctrica portátil para cocer arroz e improvisaba una cocina en el cuarto de baño. Me las arreglaba de esa manera para cuidar su alimentación. En aquella época, a mi esposo no le hacían bien los panificados, de modo que cuando viajábamos fuera del país, llevaba arroz y otros ingredientes o complementos necesarios, como algas nori, mochi o salsa de soja, para poder prepararle la comida que a él le sentaba mejor. En aquella época costaba mucho conseguir alimentos japoneses fuera del país, así que me arreglaba con lo que podía incluir en nuestro equipaje. Dadas las circunstancias, el menú no podía ser muy variado y por eso trataba de ser creativa combinando los mismos ingredientes de manera diversa. En 1974, usted y el señor Ikeda fueron a Hong Kong en enero, a América del Norte y del Sur en marzo y abril, a China en mayo y junio, a la Unión Soviética en septiembre y nuevamente a la China en diciembre.
Al año siguiente, en 1975, viajaron a los Estados Unidos en enero, a la China en abril, a Europa y la Unión Soviética en mayo y a Hawái en julio. El trabajo de mi esposo fue especialmente intenso en ese periodo. Solíamos quedarnos despiertos hasta muy tarde. Sin pausa ni descanso, a todas horas del día llegaban llamados e informes de todas partes del mundo. A cualquier hora enviábamos a los miembros palabras y mensajes de aliento. Pero la salud de mi esposo era muy frágil. Aunque a la noche transpiraba copiosamente, al día siguiente debía ponerse de pie y retomar sus actividades sea como fuere, aún en esas circunstancias tan difíciles. En esa época también yo comencé a sentir los efectos del cansancio y de la fatiga. En el otoño de 1975, por esta razón, enfermé del hígado, pero gracias al apoyo y al aliento de todos nuestros amigos, pude recuperarme bien. Afortunadamente, siempre fui físicamente fuerte, lo que me permitió enfrentar aquellos desafiantes días. Hasta ese momento nunca había estado gravemente enferma, de modo que cuando mi marido no se sentía bien o tenía fiebre, yo obviamente sabía que se sentía mal, pero nunca había tenido que sufrir en carne propia algo semejante. Por eso mi enfermedad me permitió experimentar por primera vez lo que era el malestar y el dolor físico, la debilidad o la descompostura. En tal sentido, considero que fue una vivencia constructiva para mí. A decir verdad, 1975 fue un año muy difícil para mi esposo. La Soka Gakkai estaba pasando por grandes adversidades en todos los frentes y yo oraba más que nada para poder contener y neutralizar la enfermedad de mi esposo, que era la persona clave en esos momentos adversos. Pero justo en ese momento yo misma caí enferma. Daisaku se preocupó muchísimo. «Has sido muy poco sensata», me dijo. «Piensa que si tú te enfermas, para toda la familia será una preocupación infinita». Hasta ese momento, yo pensaba que sería capaz de seguir adelante con todo, incluso enferma. Pero no fue así, de modo que ese cuadro de salud terminó siendo un punto de inflexión en la vida de nuestra familia. A partir de ese momento, los chicos aprendieron a asumir responsabilidades domésticas y se repartieron entre ellos algunas tareas de la casa. Todo el hogar empezó a funcionar de manera diferente. Al poco tiempo, empecé a recuperarme y a cuidarme mejor. Mientras que antes nunca oraba por mi propia salud, a partir de esa experiencia comencé a hacer Daimoku mucho más seriamente por la buena salud y la seguridad de toda la familia y de todos los miembros de la Soka Gakkai. Recuerdo que durante nuestra primera gira a la China sucedió algo interesante. En ese país, las reuniones se llevan a cabo alrededor de una mesa redonda para propiciar el diálogo entre todos. Cada persona que se sienta a la mesa debe ser parte del intercambio. Cuando yo acompañaba a mi esposo en sus reuniones, en general nunca opinaba ni decía nada. Pero esa vez me dijeron que no podía permanecer callada. A modo de excusa, dije que yo estaba allí solo esperando órdenes, y todos se echaron a reír jocosamente. Así todo, no me dejaron escabullirme e insistieron en que expresara mi punto de vista. Ante esa situación, opté por hablar con franqueza y en forma directa. Dije: en el Japón siempre escuchamos que el comunismo es una ideología terrible. Por ese motivo, vine pensando que iba a encontrarme con un país intimidante. Sin embargo, después de dialogar con ustedes, he podido ver con claridad que la China es un país cálido, rebosante de amor y de humanismo. Estoy segura de que mi esposo, sentado a mi lado, se puso algo nervioso cuando abrí la boca y empecé a hablar. Pero nuestro anfitrión chino dijo: «¡Qué persona tan sincera!» Y todos parecieron tomar bien mi franqueza. A partir de entonces, se abrieron más y nos concedieron su plena confianza. La persona que nos asistió y guió tan amablemente durante nuestra estadía en China fue el fallecido Sun Pinghua, secretario general de la Asociación para la Amistad entre la China y el Japón. Había estado en nuestro país como estudiante extranjero en el Instituto Tecnológico de Tokio y conocía profundamente el Japón. Durante nuestra estadía, le pregunté cuáles eran las comidas japonesas que más le agradaban. Natto, porotos de soja fermentados, sardinas enteras y batatas del campus, me respondió. 6 meses después, cuando viajamos nuevamente a la China, llevé todas esas provisiones de regalo al señor Sun. Nunca olvidaré lo feliz que se puso al recibir el obsequio. De algún modo, yo entendía que ese tipo de consideración era parte de mi misión.
Así llegamos al final de la primera parte del capítulo La vida junto a un hombre innovador, de la historia de Kaneko. Los invitamos a escuchar la segunda parte de este capítulo, donde seguiremos conociendo más sobre su vida compartida y su lucha por la paz en pos de la felicidad de todas las personas.